Señor ha estado con nosotros. Amén. En todo lo que ustedes han dicho, pero también en todo aquello que a lo mejor no hemos expresado públicamente, pero Dios se hace presente en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarles a buscar el día de hoy en Lucas, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Les invito a que utilicen su Biblia de papel. Siempre es bueno la Biblia de papel. Ese olor a papel, a tinta. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Y quiero invitarles a que nos pongamos en pie, por favor, y leamos desde el versículo 2 en adelante. Les leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Tomen asiento, por favor. La meditación de la palabra en este texto es fundamental, una reflexión actual no solo es necesaria, sino también entender que la reflexión actual debe estar supeditada a lo que el Señor nos dice en su palabra y quiere decirnos. No es una lectura novedosa, es una lectura reflexiva, tratando de extraer lo mejor que podamos de la palabra de Dios en nuestros propios contextos. Una de las partes que yo quiero destacar el día de hoy en el nombre del Señor es el versículo 4. Y perdónanos. La palabra perdón es una palabra muy dicha, muy expresada en el ámbito de la iglesia, a través de la predicación, a través de lo que expresamos en estas cuatro paredes, pero que a veces dista o se aleja de nuestra vida en nuestro diario vivir. El perdón. Pues el perdón necesita una característica, y eso es la valentía. Hay que ser valiente para vivir, pedir y recibir el perdón. De hecho, Dios muestra su valentía. Y sí, se requiere valor y coraje divino para haber entregado a su Hijo Jesús por todos nosotros. No hay nada más valiente y más valioso que la vida de Él mismo, entregada por todos nosotros. La valentía de Dios tiene que ver con una conducta visible y que es necesario nosotros destacarla y rescatarla para mi vida hoy, después de tantos siglos. Aún ese valor es necesario de destacar, de traer a este tiempo y decir que aquellos que creemos en Dios y que a través de Jesús encontramos redención, Dios nos ha perdonado. Y también nosotros debemos hacer lo mismo para aquellos quienes nos han ofendido, han pecado contra nosotros. Se requiere valor para dar a entender: perdóname, cuando tú has sido el que ha ofendido a Dios o ha ofendido a alguien.
El perdón requiere las cosas claras del creyente. El perdón no ha pasado de moda, o mejor dicho, el perdón es actual, como la fe es actual, como Dios es vigente. Usted y yo debemos no solo reflexionar en el perdón, sino vivir el perdón. Porque Dios no solo hizo una reflexión con respecto al perdón y a traer lo que se había alejado de Él, su creación, sino que Él toma cartas en el asunto y resuelve una materia que no puede ser humano, ningún ser humano, responder ni resolver. Ha sido Dios, exclusivamente Él, en su peregrinaje con nosotros hace ya más de 20 siglos. Dios se hizo como uno de nosotros para mostrarnos el camino del perdón, la valentía del perdón. Jesús fue un hombre valiente, fue hijo de hombre, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Acaso eso no requiere valor? Valor para no retroceder en aquella conducta que gracias a esa conducta divina hoy día podemos resolver la materia del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros gracias al perdón mostrado en Jesús. El perdón que Dios provee a través de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario no teniendo pecado, no habiendo hecho nada que lo llevara a la cruz. Él fue llevado a la cruz y murió por ti, sufrió por ti, sufrió por mí. El valor tiene que ver con las cosas claras. Dios te ha conocido desde mucho antes que nosotros hayamos tenido la existencia o la vida. Dios muestra su valentía y el coraje al perdonarnos a través de la muerte de su Hijo, que es conocido como el Cristo, como el Mesías, y que tiene un nombre humano, Jesús. Dios provee la salvación. Hasta en el nombre de Cristo da ejemplo del valor y del por qué existe y del por qué está aquí y por qué se hizo carne como uno de nosotros. Él llega a la historia de la humanidad, a la historia de su creación y resuelve lo que tú no podías resolver. No hay mayor valentía. Entonces, no hay mayor valentía entonces de hacer lo que Dios hizo por ti. Y es lo que Él nos enseñó en su palabra. Hemos leído una oración que Jesús mismo enseña, porque hay tremendas verdades internas en esta oración. Versículo 4. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Hoy es necesario recordar este camino del perdón, porque usted y yo no solo tenemos este camino, usted y yo somos hombres y mujeres valientes. Amén. Valientes que a pesar de nuestra historia personal o lo difícil que pueda existir en nuestra propia vida, somos hombres y mujeres valientes, que no nos dejamos, que no miramos hacia atrás. Pero eso requiere, así como Dios lo hizo, requiere situaciones, circunstancias, evidencias concretas para que tú y yo realmente seamos valientes. No se trata entonces de la elocuencia verbal,
Se trata de la contundencia de las acciones del perdón. ¿Qué es lo que te motiva entonces a hacer? Si no es el valor que Dios te da en un mundo hoy día que va encaminándose cada vez más lejos de Dios. ¿Acaso Dios no te ha puesto en la brecha con valor para decirle a los que no conocen al Señor, hay un Dios? Y que podemos resolver el perdón a través de Cristo. Eso es reflexivo. Pero la contundencia del Evangelio no está en la reflexión misma, está en la evidencia concreta de nuestra vida, de nuestras decisiones. Hoy necesito recordar contigo entonces que el perdón es el camino del valiente. Es el camino que Dios nos ha permitido caminar. Como lo dice Pedro en una de sus cartas, caminar como Él anduvo o andar como Él anduvo. Requiere mucho valor el perdonar. ¿Te acuerdas que alguien te hizo mal? Dios te invita a perdonar. ¿Te acuerdas tú cuando hiciste mal a alguien? Es necesario pedir perdón. Y solamente lo puedes hacer a través del valor que Dios te da. Es necesario entender que el valor está presente en la vida del cristiano, pero no cualquier valor para decir yo soy cristiano o juzgar a los demás. Se requiere un valor genuino espiritual cuando resolvemos perdonar. No resolvemos odiar, resolvemos amar, porque es la muestra de Cristo en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, en otras palabras, integralmente hablando, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque Él no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar. Amén. El Evangelio no se trata de apuntar con el dedo al que hizo mal las cosas. Se trata de que nos pongamos en pie y amemos a aquel que necesita ser amado. Y se requiere valor para amar. Es tiempo de hacerlo. De resolver la materia. Entonces, si pudiéramos estar en un aula con Dios y Él fuera nuestro profesor de aula, en la sala de clase, y usted está sentado resolviendo esta materia con una prueba en su banco y tratando de responder lo mejor posible, ¿cuál sería la nota que Dios te pondría en la evaluación del perdón como creyente en Él? ¿Tendrás un rojo o un azul? ¿Cómo está tu vida en el Señor? Es recordar la enseñanza del camino que debemos seguir. El perdón es el camino que Dios nos invita a seguir. Perdona al que te ha hecho mal, porque así también Dios te ha perdonado. La oración es tremenda. Es tremenda cuando entendemos que perdonar nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, traen una materia significativa en nuestras vidas. La evidencia contundente de que Cristo es el Señor de nuestra vida es el perdón. No hay otra manera de resolver y decir al mundo que Dios es real. Si tú no perdonas, ¿cómo mostraremos al mundo el perdón de Dios? Si usted no estás unido o unida con el Señor, ¿cómo resolveremos que la unidad es el reflejo para que el mundo crea, como lo dice Juan capítulo 17? Hoy hay pueblos, hay naciones que están compuestos por familias, y cada familia con otra familia que tiene el mismo idioma, el mismo lenguaje, tiene la misma cultura, la misma forma de ser,
el mismo punto geográfico, están unidos y realizaron límites geográficos y hoy día los conocemos como naciones, como países, con banderas, con himnos, pero no tan solo tienen en su educación banderas e himnos, también el proceso de la no comprensión o del odio por otro pueblo. Hoy más que nunca está latente en las tierras, siendo familias, siendo seres humanos, aún el perdón no nos gobierna. Ustedes bien saben que hay una guerra que ha pasado siglo tras siglo tras siglo por la falta de perdón, por la equivocación de los antepasados. Le han heredado el odio, han heredado su propia cultura, su identidad, pero también el odio, el decir ellos están mal, ellos están equivocados, y los que los antepasados le han heredado ha sido angustia, sufrimiento a los suyos, a los que vienen en el futuro. Teniendo entonces en cuenta esto, puedo decirles que hay pueblos como el pueblo judío, el pueblo palestino, que han pasado tantos años y tantas generaciones y aún hay odio enraizado hasta lo más profundo de su ser, porque falta perdón, falta perdón. ¿Y acaso no vemos familias destruidas también hoy día en nuestro propio país? Porque falta perdón, porque no hay comprensión, porque no hay comunicación, porque no se escuchan, todos quieren tener la razón, todos quieren ser escuchados. Y a veces nos gritamos y no resolvemos la materia del creyente y no nos perdonamos. Nuestros antepasados tal vez estaban confundidos, sin duda. La evidencia del dolor y el sufrimiento de estos dos grandes pueblos, niños muertos, familias destruidas. Y continuará esto hasta qué punto. Tu propia familia. Quiero llevarte en esta reflexión a tu gente, a los tuyos. ¿Habrá alguien a quien perdonar? ¿A un hermano, a un padre, a un sobrino, a un primo? ¿O más que eso, a un vecino? ¿O a un compañero de trabajo? ¿O a un compañero de curso? ¿Qué ha pasado en sus colegios? ¿Se acuerdan de sus propias vidas? Cuando alguien nos maltrataba, ¿cómo reaccionaban ustedes? Las decisiones entonces tienen que ver con la identidad del creyente. Nosotros como creyentes a veces sufrimos porque queremos tomar la cruz del Calvario. Pero no es sufrir por sufrir, es sufrir con propósito, entendiendo que la entrega del Evangelio a veces está lleno de sufrimientos. Hay familias que cambian de lugar geográfico por el Evangelio. Y eso lleva a sufrir a nuestras hijas, en el caso de nosotros. En el caso de ustedes, a lo mejor se han alejado de sus propias familias. No lo sé, hay tantas cosas que pueden suceder en la vida de cada uno. Y yo hoy día quiero invitarte a que seas valiente. No solo las mujeres son valientes, los hombres también lo somos. ¿Amén? No, amén. Los hombres también somos valientes. Amén. Amén. Aunque se nos nota menos. Pero las mujeres son valientes.
tienen características especiales que les llevan a entender el sufrimiento como parte de la existencia más que nosotros. Estoy por el lado de nuestras hermanas, ¿no? Ellas van a vacunarse sin ningún problema, pero nosotros rehuimos hasta eso. Hablo a modo personal. También por ahí hay algunos. Le tenemos miedo a una aguja. Willy dice que sí. Somos 3. Yo creo que somos más que 3. ¿Se vacunaron? El viernes. Agarró valentía terminando el invierno se vacunó. Era en abril antes. Dios nos ama de tal manera que a pesar de nuestra comprensión o no de la fe y del valor, Dios nos ha invitado a ser parte de su obra, aquí y ahora. Y para eso se requiere valor, ser valientes. Las personas con valentía cambian culturas. Las personas con valentía, con coraje, cambian la historia de sus propias familias. Las personas con valentía y a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del frío, a pesar de las dificultades, todas las personas que tienen claridad y sobre todo los creyentes en Jesús, claridad del sufrimiento, cambian la estructura de su propia cultura como familia. Pues cuando usted y yo creemos en Jesús, ese valor que nos da de entender que la fe cambia, nos da otra cultura, otra identidad, otra forma de ser. Amén. Inclusive hasta nuestras amistades cambian. Y pareciera ser que no es doloroso, porque la fe nos impulsa a tomar buenas decisiones. Y eso no quiere decir que tengamos discriminación aleatoria y porque sí, no. Porque entendemos que Jesús es el Señor y a pesar de todo, Él es el que nos guía. Y que sí, nosotros podemos estar conversando con un no creyente, con una persona que piensa muy distinto a nosotros. Y jamás nosotros podemos resolver esa materia nuevamente discriminándolo, haciéndole un juicio y pensando desde la plataforma del que todo lo sabe o del que mi vida está bien, juzgar a otro. La iglesia no está compuesta por personas perfectas. Amén. Está compuesta por personas perdonadas. Amén. Usted y yo somos perdonados. Y déjeme decirle que cuando estemos orando ahora, usted resuelva esa materia y decida perdonar, si es así necesario. Y si aún no ha conocido a Jesús como el Señor de su vida en forma trascendental, escribe. Y yo quiero invitarte a que tengamos un momento de oración, por favor.